Gracias por recordar. Bien. ¿Se está observando los jóvenes? Sí, ingeniero, se observa. Ya. Entonces, les decía de que esto es de gráfica también. ¿Ya? Dice de la figura 18, página 393, con estos datos. O sea, ustedes tienen que ir, ustedes lo tienen ahí, como les digo, en digital, a la página 933. 28. Ya, aquí tenemos esta gráfica. Ya, y la figura 18. Entonces, ahí encontramos, hallamos R y S y hallamos cuál es el factor de corrección de temperatura. ¿Listo? Eso es lo que, como les digo, es a desarrollar uno solo, ¿ya? Este problema se lo pidió una vez en enero Johnny Gabriela a unos pelados que ni idea. Yo me tiré un día tratando de hacerlo y esta vez me tiré otro día acomodándolo para poder explicar. De tal manera que no es como les digo, no es muy, incluso no la hallo la gráfica esa. A ver, acá está RS. Esta de acá. La lámina que les acabo de mostrar en el libro es esta. Entonces uno tiene que ir, ¿ya? Interceptar y hallar este factor de temperatura. Yo incluso acá lo dibujé para que ustedes lo puedan apreciar. Lo que dibujé ahí es la R, ¿ya? ¿No? Y, a ver. Sí, es la R, sí. Esta es la R y la S es este valor 0.2414. Entonces de aquí intercepto esta curva y de ahí hallo este factor de corrección de temperatura que es 0.910. Entonces eso es lo que encontré acá. Ya usé ese factor de corrección de temperatura y en base a ello hallé las propiedades de los fluidos comprendiendo este factor de corrección. Habíamos dicho de que el fluido que tiene mayor caudal es el que va a ir por los tubos, ¿ya? Y tenemos de que cada tubo, ¿ya? Cada tubo tiene de área 0,5150, vamos a ver, G66. Ya, esto sale de aquí, ¿ya? Nos dice de que el enunciado nos dice de que son tubos, son 158 tubos de 1 pulgada de 13 de WG. Entonces uno hay que ir a cuadro, ¿ya? Y para un tubo de 1 pulgada que tiene esta característica en WG, ¿ya? Se tiene que el área de flujo, esto corresponde, en realidad es el área neta donde va a fluir, en este caso el queroseno, va a ser por ese área expresada en pulgadas, ¿ya? Entonces este valor está acá, entonces esto me permite encontrar este área del tubo, pero tal como les mostraba acá hace rato, aquí, cada tubito de esto tiene 0,5128. ¿Cuál será el área total de flujo? El área total de flujo ya es el número de tubos por el área que tiene cada tubo
¿ya? Vendría a ser el área total por donde va a fluir el fluido, en este caso, el de mayor caudal, que va a fluir por el interior de estos tubos. Entonces, esa es la forma de encontrar el área total, ¿ya? Entonces, fíjense, estamos acá. Bueno, ya avanzamos hasta ahí, estamos acá. ¿Ya? El número de tubos por el área y el número de pasos. No se olviden de que acá yo les decía, fíjense, aquí hay un paso, ¿no? Estas dos líneas significa que hay un paso, cambio de dirección y hay dos pasos más de esto en la parte inferior. Por eso es de que es más ancho que largo, ¿ya? Entonces, por eso es de que el área de flujo total que estamos encontrando ya corresponde a esta expresión. Son, ay, bueno, parece que puse 160 tubos. Y el enunciado dice 158, creo, ¿no? Sí, 158 tubos son. Vamos a corregir, por favor. No sé dónde lo puse. Acá. 158. Ahora ya corrige todo. Bien. Entonces, fíjense que aquí estamos hallando el área total de tubos, donde fluye, en este caso, el fluido que tiene mayor caudal, ¿ya? Y determinamos que ese valor es de 20,343 pulgadas cuadradas. Y el enunciado nos dice que es un tubo de 21,3 de pulgada, o sea que lo demás es el espesor que tiene esa coraza, ¿no? Porque si nos vamos al enunciado, 21,1, nosotros hemos calculado que todos los tubos, los 158 tubos, estos de acá, van a ocupar un área que corresponde a 20, tantos pulgadas, ¿ya? Esto de acá. Bien, entonces, precisamente ese área es el que está disponible ¿para quién? Para el fluido que va a pasar a través de esos tubos. Y ese fluido es el que tiene mayor caudal. En este caso, estamos hablando del aceite, ¿no es cierto? Que tiene 149,000 libras hora de caudal. Entonces, el flujo másico, igual como lo que ustedes aprendieron en termodinámica, el flujo másico, que también algunos textos lo expresan como velocidad másica, es la masa sobre unidad de tiempo. ¿Ya? Pero yo generalmente cuando enseño termo, yo uso esta nomenclatura. Ya, entonces esto, por ejemplo, es igual a densidad velocidad por área. Por eso es de que si ustedes ganan un libro y ven otra nomenclatura, ya se perdieron. Entonces, les voy a explicar en realidad por qué lo escribe el libro este de esa forma. Bien. Bien, entonces el flujo másico yo lo expreso de esta forma cuando enseño termo. Y esto es igual a densidad velocidad por área. ¿Ya? Pero muy bien saben de que este flujo se puede escribir de la siguiente forma.
Bien, velocidad por área es caudal. ¿Ya? Entonces, puedo escribirlo esto. Esto es caudal. Bien, entonces fíjense de que acá nosotros ¿qué tenemos? ¿Ya? Y lo que tenemos aquí está referido a la masa sobre unidad de área, es decir, de que aquí ya el área pasa a dividir, ¿ya? Y eso es lo que tenemos, ¿ya? O sea, el área pasa a dividir y nos va a dar libra, área, tiempo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos eso. Esto de acá es masa sobre hora. Sobre el área nos da el flujo o la velocidad máxima, que viene a ser esto de acá. Bien, pero ¿cuál es la importancia del flujo o el régimen de flujo? Generalmente en estos cálculos ya es importante porque entramos al concepto de los números adimensionales. Y aquí existe otro problema también, porque ustedes no llevan una materia que se llama bueno, es una materia base, fenómeno de transporte se llama. En esa materia, ahí aún empieza a ver lo que son los números adimensionales. Uno de los números adimensionales es el Reynolds, que relaciona fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas. Adimensional significa que no tiene unidades. Además de ello, ya, también existen otros números adimensionales que relacionan energía. Y esas son las que más se han desarrollado y empleado para poderlas aplicar y usar en el diseño de intercambiadores. De tal manera de que, como les decía, lamentablemente no da tiempo para profundizar más, de tal manera de que lo estoy mencionando, de que esos números dimensionales son usados bastante. Aquí ya tenemos uno. Bien, entonces, de aquí dice, de la figura 1, página 328, se determina la viscosidad del fluido. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos de que el diámetro interno del tubo es 66 acá, y eso es lo que hemos determinado de esta tabla. ¿Ya? Porque estamos analizando los tubos que van por la parte interna. ¿Ya? Esto de acá. Bueno, lamentablemente tendría que alargar esto para que se pueda ver este valor. ¿Ya? Es decir, que ese tubito que dibujé hace rato y que va en la parte interna, ¿ya? Digamos, este es el tubo. Pero ese es el diámetro interno. ¿Y cuál es el diámetro externo? Es el que está hacia afuera. ¿Ya? Entonces, esto vamos a poner en 2.3. 2.2 mejor, o 1. Entonces, más o menos así. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, este diámetro interno corresponde a este tubo que va, es decir, la parte interna de este tubo. ¿Ya?
¿ya? Es 0,18. El espesor es 0,095, es este delta de acá, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces dice de la tabla esta, para una cañería de 1 pulgada que tiene 13 WG, tiene un diámetro interno de 0,81. Bien. Y tenemos el área de flujo también. ¿Ya? Bien, aquí está esos datos. ¿Ya? Y ya tengo el diámetro, tengo el flujo másico y tengo la viscosidad. Entonces con ello determino el régimen de flujo y me da un flujo turbulento. Con este flujo turbulento, ya tengo que hallar este número adimensional de transferencia de calor. Entonces aquí dice de la figura tanto, el Donald Kerr, ya tengo que hallar JH, ¿con qué? Con este número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds me va a permitir determinar este valor. Y ese valor me voy acá, ¿ya? Entonces, para ese Reynolds, vamos a ver cuánto fue. El Reynolds es 7751. Entonces, para este Reynolds agarro, ¿ya? Intercepto y le estudio. Entonces, le estudio de que este valor, o coeficiente de temperatura, o transferencia de calor, por decir, es 28. Bien. Además de ello, ya, tenemos de que la longitud de los tubos son de 16 pulgadas y el diámetro interno que hemos encontrado en aquella tabla es de 0,0675. Lo que me permite encontrar la relación longitud-diámetro que tiene cada uno de estos tubos que circula por acá. Es decir, que este tubo tiene un largo de 16 pulgadas y tiene un área de 0, que hemos encontrado en esta. ¿Ya? Bien. Eso es lo que tenemos aquí. Bien, entonces, acá tenemos que calcular este coeficiente, ¿ya? Y decimos que para 34 grados API, que tiene el ruido en los tubos, que viene a ser, en este caso, el queroseno, ¿ya? Con esta temperatura de colección, que es 129, determino la capacidad calorífica del queroseno, ¿ya? Entonces, una vez encontrado la capacidad calorífica, acá son y hallada la viscosidad del fluido, ¿ya? Entonces, puedo encontrar la conductividad térmica, ¿ya? De la gráfica 16, dice, hallamos la conductividad térmica y encontramos este número dimensional, que es el producto del coeficiente K por el número dimensional plano. Entonces, aquí yo hallo este valor. Como les digo, esto de acá es más que todo mecánico. Hay que seguir los pasos, nada más. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hay que usar? Es gráfica. Esto de acá, como le digo, es el uso de números adimensionales. ¿Ya? Estos valores de aquí me permiten determinar los coeficientes globales de transferencia de calor por convección, que es H, ¿ya? Respecto al diámetro. Entonces, reemplazando esos valores, ya hallo estos coeficientes globales de transferencia de calor por el diámetro que tiene cada tubo, ¿ya?
Y después hago un ajuste considerando el diámetro externo e interno a este valor. Ya, entonces, el diámetro externo es 1 pulgada, el área de flujo es 0,81 que hemos visto en ese cuadro que está cerca del perfil de temperatura, hallo esto, y después hallo la temperatura en la superficie cuyo cálculo lo he efectuado ahí arriba. ¿Ya? Entonces con ello yo puedo nuevamente considerar y hacer un ajuste porque la viscosidad del fluido cambia y hallo el coeficiente global corregido. Este coeficiente global corregido es el coeficiente convectivo del fluido que fluye a través de los tubos del intercambiador. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, a pesar que esto no pienso tomarlo en el examen, porque si yo los tomo en el examen van a morir con esto. Entonces, lo único que estoy haciendo ahorita es explicarles por qué alguien más adelante les va a pedir criterios de eso. Y, como dije al inicio, es bien grave. Yo me he tirado casi 20 horas haciendo esto. ¿Ya? Para hacerlo que ustedes entiendan en 1 hora. Aquí, para el aceite crudo. Para el aceite crudo que va a fluir a través de la coraza, ¿ya? Porque el otro video hemos decidido de que, a ver, no, pues este va a fluir a través de los tubos, ¿no? Porque tiene un caudal mayor, ¿ya? Bien, entonces, aquí hay algo que tenemos. El flujo del aceite crudo, aquí hemos hecho el flujo para el queroseno, ¿ya? Va a estar relacionado Q a la masa por CPT2 menos T1, donde está entrando a 70 y va a salir, creo, nos vamos a este perfil, este aceite ingresa a 100 y va a salir a 170. Entonces, el diferencial es 170 menos 170 por su capacidad calorífica, que se determina usando el factor de temperatura, ¿ya? Este de acá es el factor de temperatura corregido, ¿ya? Que lo hallamos al inicio, y con este valor yo determino la capacidad calorífica. Bien, con este calor específico voy a pulsar este valor de aquí, ¿ya? Este valor debería ser igual al que hicimos en el balance este de acá, para que lo sepan. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bien, este de aquí debería ser igual a ese otro. Pero se aproximan, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Vamos a copiarlo acá. Por eso es que les digo aquí ya, hacer más exacto es un poco más complicadito, ¿ya? Este es el flujo de calor que encontramos para el queroseno y este es para el aceite. Estos deberían ser iguales. Varían muy poco, ¿ya? ¿Por qué varía muy poco? Porque lamentablemente los errores que uno puede cometer está en determinar la capacidad calorífica o el calor específico, por decir que uno lo determina en tabla. Pero decir, es un error grave mismo, no. ¿Listo? Bien, entonces. Ya. Esto de la capacidad calorífica, fíjense, yo incluso usé otra tabla también, ¿ya? Y aquí el libro usa esto. Entonces hice una comparación de tal manera de que haya menos margen de error en la lectura, y eso es lo que más acontece en estos casos.
Bien. Más o menos vemos de que se aproximan. No podemos decir que es un error bárbaro. Y analizamos ahora la coraza. Y hay que usar esta fórmula, donde 144 es un valor que es un factor que permite convertir las pulgadas en pie cuadrado. Por otro lado, el paso de los tubos ya está relacionado a los diámetros que tienen los tubos más la distancia que existe de un tubo a otro. ¿Listo? Y vamos a ver a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Donde de aquí hay 0,5. De aquí a aquí hay 1. Bueno, el paso de los tubos es 1.34 que equivale a 1.75. Pero acá tenemos un radio y acá otro radio, hacen 2 veces el diámetro. ¿Ya? Si restamos 1, como son de media pulgada, ¿ya? Entonces nos da el valor de 1.25. ¿Listo? Este valor de 0,5 más 0,75 que sale de acá nos da un paso de tubos y además es paso cuadrado, dice, ¿no? Como les digo, no voy a poder ni terminar hoy día. Es muy largo este programa. Bueno, esto es lo que tenemos de que los diámetros externos de los tubos ya lo habíamos visto. Para 13WG es esto. Este es lo que viene a ser el radio. Ya, el diámetro de la coraza es 21 pulgadas, es grande. 21 pulgadas. Y bueno, entonces encontramos que esto es igual a 21.25 por el espaciado 0,5 por el espaciado de los deflectores que se considera dividido entre el número de pasos, ¿ya? Que viene a ser el cuadro de paso, que es 1.25. Bien, esto de aquí es fórmula. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es entenderle dónde reemplazar los valores y qué son o de dónde lo vamos a captar. Bien, entonces acá se determina el flujo másico, ya en este caso el queroseno, que es el que va a fluir por la coraza porque tiene menor caudal, ya. De tal manera de que dividido entre esta área de flujo, ya, al D45, entre este de acá, me permite determinar el régimen de flujo. O por decir, la velocidad máxima. Con esta velocidad máxima, ¿ya? Y determinando, para usar el Reynolds, este de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el flujo máximo, que es ese, es este valor, ¿ya? El diámetro externo, dice de la figura 28, página 923, 943. Bien, vamos a ver si lo tengo, eso de acá. Figura 28. Bien, es este de acá, ¿ya? Esa figura 28, ¿ya? Me vengo aquí, el diámetro externo de cada tubo, de los 158 tubos, ¿ya? Para un paso de 1/4 pulgada, el diámetro externo es 0,99. Este valor de aquí es el que lo coloco en este punto. Bueno, ¿hacia dónde vamos a culminar? Vamos a culminar ya que ya no hay mucho tiempo, me queda más que
5 minutos todavía. Hallar la viscosidad, hallar el reino, determinar el coeficiente de transferencia de calor JH. ¿Para qué? Para que al llegar a esto me permita determinar los coeficientes por convección que se dan en este caso en el flujo que viene a ser el queroseno, que son 43.800 libras hora de queroseno que fluyen por la coraza del intercambiador, mientras que el aceite, que tiene mayor caudal, fluye por el interior de los tubos. Entonces, aquí, hallando esos coeficientes convectivos, ya, voy a encontrar el coeficiente por convección corregido, ya, y ese coeficiente corregido, al igual que el coeficiente encontrado para el fluido que fluye a través de los tubos, que en este caso viene a ser el aceite caliente, nos permite hallar el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar acá. Esto no va para subirlo porque pesa 29.000 kb. Lo otro sí lo voy a subir hoy día. Ayer estaba mal, no estoy muy bien, lamentablemente. Y esto, por copiar esta figura, acá pesa 29.000 kb para poderles explicar a ustedes. De todas maneras, esta grabación guárdenla, más la siguiente, porque como les digo, es bien complicado esto. Yo voy a le tirar como 20 horas como nada, procurando de que se entienda por lo menos. Bueno, jóvenes, por favor, conéctense a cámara, voy a hacer una toma, ¿listo? Para el control de asistencia. Ay, madre, ya son 30. Me estaban queriendo dar una materia en la noche, no, peor que ando para nada. De verdad, ¿qué materia no hay, profesor, en la noche? Bueno? Procesos industriales creo que es, ¿no? O operaciones unitarias. Bueno, ya no me quería meter porque cuesta preparar estas materias. Bueno, jóvenes, lleva una. Vamos a pegar acá. La carne de chancho. ¿Cuánto pesa su Excel, hijo, hija? 29.000 kb pesa. Por eso es que esta no da para subirla, es muy pesada. Por eso les decía, procuren guardar bien esta clase, que se lo voy a enviar a su compañero de ustedes que lo va a subir. ¿Listo? Y ahora sí, ya un poco estamos más valientes que ayer, así que lo voy a subir ahora al Excel, ¿listo? Este cuerpito ya está fallando. Ya está viejito. Bueno, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Voy a subir más tarde. Pero si alguien tuviera interés en ese Excel, a no ser de que se lo voy a enviar a Andrés, para que quiera, o Andrés lo suba a la nube. Entonces eso vamos a hacer. ¿Listo? Porque ese cálculo que les he estado mostrando es señor cálculo realmente. Y se lo estoy enseñando porque no va a faltar alguien que diga, no les enseño nada. ¿Ya? Bueno, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Vayan llenando el foro. Igualmente, dije. ¿Ya? Cuídense. Pero, Hasta luego, jóvenes. Chao, María José. Que le vaya bien. Hasta lunes. Hasta el lunes, jóvenes. hasta mañana. Que les vaya bien. ¿Ya sacó captura, Inge? Ya. Ya saqué ya yo, sí.